Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban un abrazo caluroso en Cristo Jesús en esta noche en la cual siempre nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy interesante respecto al mes que celebramos. El mes de octubre tenemos una gran celebración como miembros de la Iglesia Luterana y es la Reforma, el inicio de la Reforma en el año de 1517. Pero también en algunas tradiciones cristianas y nosotros, por supuesto, nos unimos, también se hace una celebración del Día de la Biblia. Por esta razón, hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he llamado la Iglesia Viva. La Iglesia en el siglo XXI y sobre todo en el contexto donde nos encontramos actualmente, tiene muchos desafíos que nos llevan a reevaluar y a pensar en lo que creemos, en afirmar cuáles son nuestros fundamentos y nuestras razones de fe. Quiero entonces iniciar con una oración, este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Oremos. Bondadoso Señor y Padre omnipotente, queremos darte gracias infinitas por darnos la oportunidad esta hora, Señor, para encontrarnos, para estudiar juntos la palabra tuya. Te pedimos el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo, nuestro Señor, y pedimos la guía, la iluminación y la dirección del Espíritu Santo para estudiar tu santa palabra, para que tu palabra sea en nosotros una verdad que nos guíe en tus caminos. Para gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, quiero invitarles al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, Hechos capítulo 2, y vamos a leer los versículos 43 al 47. Este será el texto que estaremos estudiando el día de hoy. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, y doy un saludo para todos nuestros hermanos y amigos que se están uniendo a este tiempo del estudio de la palabra. Quiero recordarles que hoy estamos estudiando acerca de la iglesia viva. Leamos juntos la palabra de Dios si están conmigo en el versículo 43 del capítulo 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Siempre nos preguntamos cuál es el mejor modelo para una iglesia triunfante. Y generalmente miramos a nuestra época, ¿cierto? Pensamos, bueno, quizás las iglesias que han tenido más crecimiento puedan ser un buen modelo para nosotros. En otros casos, pensamos en la antigüedad, en la época de la Reforma, en los años que vienen después de la Reforma, en el inicio de la obra misionera, pero es muy fundamental que siempre vayamos a la fuente primaria, a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar un libro como es el libro
de los Hechos. Algunos le han llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y es un buen y significativo nombre, ya que en todo el libro vemos la obra del Espíritu Santo, desde el comienzo del libro hasta el final. Es el Espíritu el que es derramado en el día de Pentecostés, es el Espíritu el que guía los primeros predicadores del Evangelio, es el Espíritu el que guía la misión de la iglesia, y es el Espíritu quien sostendrá la iglesia en su cometido misional hasta el día que venga nuestro Señor por segunda vez. Entonces, la iglesia de hoy es la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia viva, es una iglesia, en primer lugar, que reconoce las escrituras. Quizás voy a tomar como punto de referencia para el estudio de esta noche el versículo 42 y 43, ¿cierto? Si bien el versículo 42 no lo leímos, pero quiero que lo tengamos como dentro de la unidad de lo que hemos leído, debido a que nos dice qué es lo que sucede en la comunidad primitiva. El contexto de este pasaje nos lleva inmediatamente al día de Pentecostés. De acuerdo a lo que nos dice Lucas en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo es derramado el día de Pentecostés como un estruendo que viene del cielo, como un viento recio que sopla y que llena la casa donde todos estaban sentados, se esparce como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y ellos comenzaron a tener un momento en el cual comienzan a hablar en las lenguas que otros lograron entender más adelante. Todos quedaron atónitos y perplejos, es lo que nos dice el texto bíblico. Así que a causa de este derramamiento del Espíritu Santo, entonces Pedro comienza un primer sermón, un primer discurso que Pedro da. En este discurso, Pedro predica la ley y el evangelio con claridad. Pedro presenta en primer lugar quién es Jesús, ¿cierto? Pero también la realidad de por qué estaba sucediendo esas cosas, como el cumplimiento de lo que el profeta Joel había anunciado en el capítulo 2, versículo 28 y siguientes. Ahora él, a partir del versículo 22 del capítulo 2 de Hechos, entonces comienza a hablar de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cierto? Un varón aprobado por Dios por sus maravillas, señales que él hizo entre ustedes, pero que fue entregado por el divino consejo de la voluntad de Dios, al cual ellos crucificaron y mataron, pero Dios lo levantó de la muerte. Y entonces, después de hablar y de usar las escrituras del Antiguo Testamento durante su predicación, ahora Pedro entonces les habla de la necesidad de la conversión, ¿cierto? Ellos se compungieron, dice el versículo 38, y le dijeron entonces, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo, porque eso es para ustedes y para sus hijos y para todos los que el Señor trajere, es decir, para nosotros también. Entonces, esta comunidad que está comenzando, que comienza a crecer, que comienza a tener ahora una etapa de desarrollo, ya no está el temor en los apóstoles, el temor de salir a predicar a Cristo. Ya ellos están revestidos del Espíritu Santo de la promesa, como el Señor les había anunciado, y eso lo encontramos en San Lucas capítulo 24, versículo 49 y siguientes, también en Hechos 1:8, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, esta comunidad formada por ese grupo de discípulos que inicialmente estaban escondidos, llenos de temor, ahora guiados por el Espíritu, esa iglesia naciente que es guiada por el Espíritu, ahora se vuelca a proclamar a Cristo, a anunciar. Y el efecto de ese primer sermón, de esa primera predicación apostólica hecha por el apóstol Pedro, tiene como resultado la conversión. Miremos el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Maravilloso, ¿verdad? Todos pensamos, y en especial como pastor, pienso y digo, bueno, quisiera tener un crecimiento de esa manera, pero bueno, Dios nos da las pautas también del crecimiento de la iglesia, aún en el contexto actual en que vivimos. Pero ¿qué sucede con esta comunidad? Con esta congregación en Jerusalén. Lo primero que nos dice Lucas, versículo 42, es que ellos perseveraban en la palabra, en la doctrina apostólica. Y el cimiento de la doctrina de los apóstoles o la doctrina apostólica está en las escrituras, ¿cierto? Y nosotros lo vemos en la predicación de Pedro. Pedro usa con gran claridad y exactitud las escrituras. Ese es un primer fundamento, un primer pilar que sostiene la doctrina apostólica. Segundo, es el testimonio de Cristo, de su vida, muerte y resurrección. Ese es el cimiento entonces sobre el cual está ahora cimentada la doctrina apostólica. Y lo que nos informa Lucas bajo la inspiración del Espíritu Santo es que aquellos discípulos que creyeron en Cristo, que estuvieron allí el día de Pentecostés, y luego este otro grupo de personas que nos dice que eran como 3,000 que se añadieron aquel día, entonces ellos tenían una característica. Ellos eran un grupo de creyentes que perseveraban en la doctrina apostólica. Y queridos hermanos, si bien los tiempos parece que han cambiado, y digo parece porque siempre cuando pensamos que el ser humano está evolucionando, lo único que vemos es que vuelve siempre a la raíz de su propio mal, es decir, al pecado, a permanecer allí. Pero vivimos en unos tiempos donde a veces nos preguntamos cuál ha de ser la misión de la iglesia. ¿Cómo la iglesia hoy debe actuar en el mundo? ¿Cuáles son los fundamentos con los cuales la iglesia debe consolidarse para hacer su misión y su ministerio en el mundo? Y siempre las escrituras nos ponen el dedo allí para indicarnos en la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. La palabra de Dios eterna. La palabra de Dios, como dice Isaías, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la palabra es viva. Y la palabra sustenta a la iglesia. La iglesia se guía por la palabra. Como dicen nuestras confesiones luteranas, por ejemplo, en la fórmula de concordia, aún nuestros maestros y sus doctrinas, todas son vistas bajo la lupa de la palabra apostólica, es decir, de la enseñanza de las escrituras. Entonces, queridos hermanos, una iglesia viva, una iglesia misional, una iglesia comprometida con la predicación fiel del evangelio, será siempre una iglesia que persevera, y esa palabra es clave también para nosotros el día de hoy. Una iglesia que persevera, una iglesia que se mantiene continuamente en la palabra, que enseña la palabra, vive la palabra y proclama la palabra de Dios con fidelidad. Segundo, volvemos al mismo versículo 42.
en la comunión los unos con los otros, ¿cierto? Y luego nos dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí hay como 4 elementos. Quise hacer más énfasis por el énfasis que quiero dar al estudio de la noche de hoy en cuanto a la perseverancia en la doctrina apostólica. Claro, que conlleva los otros 3 que están allí. La koinonía, que esa es la palabra griega para hablarnos de comunión unos con otros, el compañerismo cristiano que tenemos con aquellos que confiesan la fe en Cristo, la fe verdadera, la fe en las doctrinas que emanan de las sagradas escrituras. Eso es la koinonía, la comunión. Pero también una iglesia que parte el pan, que participa de precisamente del sacramento, ¿cierto? De una vida que se alimenta por los medios de gracia y en las oraciones, que precisamente son el fruto de la fe. La fe en el corazón del creyente le estimula a orar porque Dios nos ha mandado orar y porque nos ha dado promesas en cuanto a la oración. En ese sentido, entonces se construye lo que algunos llaman un cuadro apostólico de la iglesia primitiva. Por eso mencionamos que la iglesia es apostólica, porque se mantiene la doctrina de los apóstoles. Una iglesia no es apostólica porque anden hoy nombrando apóstoles como hacen algunas falsas doctrinas, por ejemplo, sino que es apostólica por el carácter doctrinal de la misma, porque es una iglesia que se sustenta en la revelación de Dios, en la palabra, en las escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que proclama con fidelidad la palabra al hacer la correcta distinción entre la ley y el evangelio. Entonces, el versículo 43 que lo leímos juntos, al comienzo nos dice que esto produjo temor en las personas. Sin embargo, la gente se maravillaba de lo que estaba aconteciendo en la iglesia, la gente vendía, había una vida común, ¿cierto? En la iglesia primitiva, no había necesidad porque había una cooperación, una ayuda, un estímulo fraternal de amor ágape entre los hermanos en la comunión, en los gestos más significativos de lo que implica la vida en comunidad de la iglesia. Y por esta causa, entonces, el testimonio de la iglesia se daba en el templo. Ahora, permítame aclarar algo. Cuando nos habla del templo aquí, no está hablando de la capilla o del templo en el sentido de nosotros hoy en día. ¿No? La iglesia primitiva no tenía templos, no tenía capillas. Ellos continuaron con la práctica que habían aprendido desde la niñez y de la tradición judía. ¿Y cuál era? Ir al templo para orar. Y habían unas horas señaladas que también Lucas nos recuerda, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? A la hora novena, que era la hora de la oración. Algunos dicen que eran como las 3 de la tarde, más o menos, la hora de la oración. Y los cristianos siguieron participando del templo hasta más adelante cuando ya hay un rompimiento definitivo. Pero esta comunidad primitiva va al templo, ¿cierto? Para la oración, no para aprender, para la oración. Y ahora, aprovechando ese espacio de oración, los predicadores de la iglesia primitiva, como fue Pedro, por ejemplo, y Juan en el capítulo 3, entonces ellos allí estando en el pórtico de Salomón, un lugar que es muy visible y concurrido y más en la hora de la oración, entonces aprovechan eso como un espacio para proclamar el evangelio. Y ellos partían el pan en las casas, tenían alegría y sencillez de corazón y perseveraban cada día, ¿cierto? En el templo, en las casas. Era una iglesia viva, una iglesia
donde podemos ver una vida litúrgica muy activa. Adoraban a Dios, escuchaban su palabra, eh, recibían el sacramento del altar, el sacramento de la Santa Cena. Era una iglesia en un constante movimiento. Y el 47, que fue el último que leíamos juntos, nos dice entonces que ellos gozaban del favor del pueblo y el Señor era el que daba el crecimiento. Ahora, ese versículo que especialmente a los pastores nos ilusiona un poco de decir, bueno, Señor, tú vas a añadir los que han de ser salvos, pero ese versículo, esa parte del versículo 47 está articulado a lo demás, para recordarnos a nosotros que el fruto de una iglesia viva, que es una iglesia que está en una continua actividad de comunión, de celebración litúrgica, de estudio de la palabra, una comunidad que se enriquece en la comunión, en la coinonía, en el amor ágape, es una comunidad que va a crecer. Y ahí podemos recordar las palabras del Señor. El árbol bueno va a dar buenos frutos, ¿cierto? Y ahí es donde está nuestra esperanza en la promesa del Señor. Y esa es nuestra oración también a Dios, que permita que como iglesia seamos esa iglesia apostólica viva, esa iglesia dinámica, pero esa iglesia llena de comunión, esa iglesia que recibe la doctrina apostólica, esa iglesia que participa de la vida sacramental o de la participación del sacramento de la Santa Cena, esa iglesia que ora junta, esa iglesia que camina en la fe junta, es una iglesia que va siempre a crecer. Y la pregunta es, ¿qué viene después, verdad? Entonces, por el libro de los Hechos nos dice que siguen predicando. El capítulo 3, que ya ha hecho un par de referencias, vemos la predicación de Pedro y Juan en el pórtico de Salomón. Y sigue creciendo la iglesia, ¿verdad? Son llevados ante el concilio, que es lo que nos dice el capítulo 4, y los amenazan después de aquellas palabras. Ustedes recuerdan que dijo Gamaliel, bueno, si esas cosas son de Dios, nosotros no las vamos a poder impedir. Entonces dejemos que Dios sea el que acabe o levante ese movimiento que era conocido como el movimiento de Jesús o la iglesia naciente. Y entonces ese consejo que todavía hoy lo recordamos como algo importante para entender de lo que es de Dios siempre va a ir adelante y lo que no es de él siempre se acabará. Entonces, a ellos se les exhorta, se les dice que no prediquen más, sin embargo ellos salen y siguen predicando y dice que porque el Espíritu era el que estaba en la iglesia. Y luego, si podemos avanzar en el capítulo 5, nos sigue hablando de lo mismo, la predicación de los apóstoles, el levantamiento de los diáconos debido a la necesidad que tenía la iglesia por el crecimiento, pero comienza una etapa que es a la cual también quería llegar en nuestro estudio del día de hoy. A partir del capítulo 6, vemos que comienza ahora una persecución sistemática hacia los seguidores del Señor Jesucristo. Hasta el momento fue muy espontáneo. Pedro, Juan, los amenazaron, no prediquen, no hagan esto. Y ellos decían, no podemos callar porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ahora comienza una persecución y comienza a partir del martirio de Esteban. Esteban era uno de los diáconos y de acuerdo a lo que nos dice el relato de Lucas, era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe.
un hombre que cuando dice que lo vieron, su rostro era como un ángel, ¿no? Era algo muy especial. Y a partir del testimonio de Esteban, que luego es apedreado por estas personas que estaban allí, entonces el capítulo 8 comienza diciendo que Saulo, que luego va a llamarse Pablo, el apóstol Pablo, como lo conocemos, entonces consentía la muerte de los discípulos, y en aquel día hubo una gran persecución y era motivada por Pablo, por Saulo, y entonces los cristianos comienzan a dispersarse. Esa gran comunidad que estaba allí en Jerusalén ahora se dispersa. Y se dispersa no solamente como un desplazamiento forzado, que sería como la palabra que usamos hoy en día, sino que aprovechan esa situación para seguir proclamando el evangelio. Y ahí está la clave para entender el ministerio de la iglesia. Por donde iban, predicaban el evangelio. Y recordamos en Hechos 8 cómo Felipe, que era otro diácono, entonces le predica al funcionario etíope, ¿cierto? Pero también cómo es llevado a Samaria, cómo predica el evangelio allí. Y luego viene la conversión en el capítulo 9 de Pablo. Y Pablo, entonces, después de esta experiencia del encuentro con Cristo resucitado y comenzar ahora su ministerio, acompañado de Bernabé en la iglesia de Antioquía, Hechos 13 nos dice que son enviados y comienza sus viajes misioneros y comienza a predicarse el evangelio por esas iglesias que nosotros vamos a encontrar cartas en el Nuevo Testamento, en Éfeso, en Colosas, en diferentes lugares, en Galacia, y en todas esas ciudades fueron llenas con el anuncio y la proclamación del evangelio del Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. Alguna vez leía un comentario del libro de Hechos que nos dice que el libro de Hechos tiene como, no tiene un final concluso, sino inconcluso, porque nos está como apuntando ahora la iglesia, cómo está proclamando el evangelio a los confines de la tierra. Y queridos hermanos, ser una iglesia viva implica lo que hemos dicho hasta aquí, pero implica ser una iglesia en movimiento. Una iglesia donde todos estamos comprometidos, no solo los que hemos sido llamados al oficio pastoral, sino cada uno de sus miembros. Cada uno de nosotros estamos comprometidos con el testimonio de proclamar el evangelio, con el testimonio de anunciar a Cristo. Esa es la iglesia viva, la iglesia que crece cada día. Y tú, como miembro de la iglesia, por medio del sacramento del bautismo y que has afirmado tu fe en la confirmación, en tu vida cristiana, también eres parte de esa iglesia viva, de esa iglesia, de la cual oramos cada día. Y lo hacemos orando, lo hacemos pidiendo para que Dios envíe obreros, orando para que Dios fortalezca a los pastores, los misioneros, orando para el crecimiento de la iglesia. Pero también cuando contribuimos con nuestros dones, aún con nuestros recursos financieros para sostener a aquellos que van a otros lugares. También cuando nosotros enviamos, y qué hermoso es cuando la iglesia puede enviar a otros que van a anunciar la palabra, a plantar nuevas congregaciones para que allí se predique el evangelio fielmente y se administren los sacramentos. Esa es la iglesia viva. Esa es la iglesia de la cual el Señor quiere invitarnos a que nos hagamos parte también con el servicio, con el compromiso, con todos los dones, talentos, capacidades que Él nos ha dado a nosotros. Y qué hermoso es también ver que el Señor cumple su promesa, que Él traerá el crecimiento. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Ha sido un gusto hoy, hermanos, compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Permítame terminar nuestro estudio de hoy con una oración dándole gracias al Señor. Bendito y amado Padre Santo, hoy queremos darte gracias porque hemos podido estudiar juntos tu palabra. Y te pedimos que nos permitas como iglesia ser esa iglesia que persevera en la doctrina apostólica, esa iglesia que tiene comunión entre los hermanos, esa iglesia que celebra los sacramentos, pero también esa iglesia que es una iglesia de oración. Muévenos en la confianza. Y si nuestra fe está débil, fortalécela, Señor, para que anhelemos siempre anunciar el mensaje de salvación para aquellos que lo necesitan. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias por nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en esta noche. Pido que tú les bendigas y les guardes hoy y siempre por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, ha sido un gusto hoy estar con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre en Cristo Jesús.